sentarse, amados hermanos, y estaré predicando por el tema ¿a quién iremos? Nosotros conocemos este pasaje, la mayoría de nosotros. Dijo Pedro a Jesús: Maestro, ¿a quién iremos? Gloria al Señor. Cuando Pedro responde al Señor de esta manera, le dice: ¿a quién iremos? Fue porque el Señor, si nosotros retrocedemos algunos versos atrás en todo el capítulo 6, la Biblia nos habla de lo que el Señor había hecho y había alimentado a 5,000 personas. 5,000, solo contando, acuérdense, los adultos, pero en ese tiempo no se contaban los niños ni los ancianos. Y al parecer eran aproximadamente, dicen los estudiosos, los eruditos, que eran aproximadamente 15,000 personas a los que el Señor alimentó. Gloria al Señor. Así que nosotros vemos de esta manera en este capítulo 6, para tomar de base a las palabras que dijo el apóstol Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Fue porque cuando el Señor alimentó, en este capítulo 6 dice que alimentó a 5,000 personas. Dice en el verso 2: y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Vea usted, dice que le seguía gran multitud porque veían las señales. Gloria al Señor. Por eso dice que le seguían. Vea usted. Ahora, cuando nosotros vemos acá, lo que quiere decir es que la multitud le estaba siguiendo porque veía las señales. Gloria al Señor. Vea usted ahí, sigamos leyendo en el verso 2. Y porque sanaba a los enfermos. Entonces Jesús subió a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastaría para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: hacer recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y había dado gracias, los partió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo de los peces cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Vea usted, dice ahí en el capítulo 6 y verso 2, dice que la multitud le seguía porque miraban las señales. O sea, prácticamente nos está diciendo que la gente le seguía por las señales, por lo que él hacía. O sea, le seguía porque miraba que sanaba a los enfermos, porque podía hacer milagros, y aparte de eso los alimentó. Y entonces la gente, hermano, no le seguía por la palabra, por lo que él enseñaba, por lo que él les decía, ¿verdad? Sino que le seguía por las señales, por los milagros. Y al parecer la multitud que se amontonaba era prácticamente porque él hacía milagros, porque en aquel tiempo, ¿qué hombre se había levantado para hacer la clase de milagros que Jesús hacía? Resucitaba a los muertos, le daba vista a los ciegos, sanaba a los paralíticos, los hacía andar a los cojos,
A los sordos los hacía oír. A los mudos los hacía hablar, ¿verdad? ¿Cuánto mudo no quisiera gritar gloria a Dios, hermano? Fíjense que ayer yo estaba evangelizando allá en la ciudad de Farroca, güey, que me queda cerca de casa, y me encontré dándole tratado a un mudo, pero yo no sabía que era mudo. Y yo le doy un tratado y le digo, léalo, y lo empiezo a evangelizar, pero él quería hablar, pero no podía. Y yo me di cuenta que realmente era mudo. Y yo le digo, ¿cuántos creen que Dios puede hacer hablar a un mudo? Aleluya. Mire, y yo vi la necesidad de él, que a lo mejor porque hay sordos y mudos. Y hay unos que solamente son mudos, pero escuchan. Y hay otros que son sordos, y ¿verdad? Y así. Pero yo me quedé analizando de que esta persona era mudo porque quería hablar y no podía. ¿Y cuántos de nosotros que pudiendo gritar gloria a Dios, aleluya, poder adorarle, no le adoramos, hermano? Y ese mudo que estaba ahí tal vez quería decirme algo, pero yo no le entendía porque como no podía hablar, ¿verdad? Usted sabe que ellos tratan de hablar pero no dicen nada. Y al ver, hermano, esa necesidad de que Dios me diera ese don, ¿verdad? De poder hacer milagros como Jesús los hacía, para que ese mudo recobrara, ¿verdad?, el habla y pudiera él. ¿Qué haría un mudo, hermano, si recobra el habla? Que entrara un mudo aquí y se sentara ahí y recibiera, hermano, la sanidad, que pudiera hacerlo hablar el Señor. Gloria a Dios. Hermano, yo creo que él no para de alabar a Dios, hermano. Él se va de aquí alabando a Dios, llega a su casa alabando, se acuesta alabando, se levanta alabando, va al trabajo alabando. Hermano, ¿quién lo calla? Más bien le van a decir, cállese. Pero hermano, un mudo, hermano, yo me encontré con un mudo. Yo le pido al Señor que me dé ese don, hermano, porque la necesidad que hay en la calle, hermano, tanta necesidad, cuánto borrachito, cuánto que están atados al alcohol y a la droga. Oiga, pero Jesús hacía señales. Jesús iba por las aldeas. Iba metido ahí entre los cantones, hermano, por esas calles, hermano, de tierra, haciendo sanidades, hermano. Y la gente al ver eso le seguía. Y miraba que después de esto que les dio de comer, hermano, alimentó a tanta gente. Pero había una cosa que a mí me llama la atención. La gente no le seguía por la palabra, sino que le seguía por los milagros, por las señales. Y ese es el problema a veces, que a veces queremos nosotros los beneficios que Dios da. Pero y a veces cuando se nos corrige, hermano, por la palabra, cuando el Señor nos corrige a nosotros, ahí es donde nosotros sentimos, hermano, que ay, tan dura esta palabra. Dice, ay, Dios mío, yo no puedo soportarla. Ay, es que el evangelio es tan duro. Dice, ustedes lo hacen duro. No, el evangelio, hermano, hablando y escudriñando la palabra de Dios, es dura. Es dura, realmente es dura. La palabra es dura. Lo que pasa es que la carne, nosotros, a veces la carne no quiere sujetarse a lo que la escritura dice. Por eso que los fariseos no soportaban escuchar la palabra de Dios. No ve que la gente le seguía al Señor por los beneficios, por los milagros. Yo me imagino a estas personas que decían, bueno, si yo me enfermo, me sana. Si me canso, me da descanso, ¿verdad? Si tengo mi pierna, soy cojo, me hace caminar. Entonces, esto está bueno. Si no puedo ver, el Señor me recobra la vista. Entonces, sigámosle, esto está bueno. Pero cuando se trató ya de la palabra y de corregirlos, ahí donde dijeron, aquí tan bueno que estaba todo. Pero ya cuando empezó a hablar el Señor y a darles doctrina y a enseñarles la palabra, ¿verdad? Entonces ahí ellos dijeron como que, no hombre, dijo, nos daba de comer. Si teníamos hambre, nos daba de comer. Nos enfermábamos, nos sanaba. Levantaba, y además, si me muero, me resucitan. Entonces la cosa está buena, seguir a Jesús. Está bueno. Pero el Señor apretó el mensaje después. Después de que les dio de comer, aquí en todo este capítulo 6, nosotros miramos que ellos miraban las señales de Jesús. De ahí dice que Jesús andaba sobre el mar caminando.
Y la gente lo buscaba, porque después de que les dio de comer, el Señor se apartó y les dijo a los discípulos, digo, los espero al otro lado. Pero salió sin decirle nada a la gente. Y la gente andaba buscando, ¿a dónde está Jesús, hombre? Porque yo tengo hambre otra vez. Nos dio de almorzar, pero ¿y ahora para cenar? Y le andaban siguiendo, le andaban buscando. Pero Jesús se dio cuenta, es que Él lo sabe todo, hermano. Jesús se dio cuenta que la gente le seguía por las señales, porque les había dado de comer, porque había hecho milagros, porque había sanado, había resucitado a algunos muertos y a otros cojos los había hecho andar, que ahí andaba entre ellos. Pero cuando Jesús se les fue del camino, ya no lo miraban. Entonces ellos se preguntaban, ¿y a dónde está Jesús? ¿Qué se haría? Pero no le buscaban por la palabra, le buscaban porque les había llenado el vientre. Oiga bien, hermano. En ese tiempo que la gente vio todas estas señales y vieron a Jesús, digo, bueno, ni trabajar es bueno. Y muchos me imagino que dejaron de trabajar. Digo, ¿para qué voy a trabajar? Porque aquí está Jesús. Tengo hambre, me da de comer, me enfermo, me sana. ¿Para qué quiero trabajar? Entonces no había, ¿me entienden? No había un precio que pagar, sino que pensaban que Jesús les iba a dar todo lo que ellos querían. Porque Jesús es misericordioso y Jesús hace milagros. Pero Jesús también demanda de nosotros. Oiga, Jesús demanda de nosotros. Entonces la gente buscaba a Jesús. El día siguiente la gente que andaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca. Y Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado de Tiberias juntos al lugar donde habían comido el pan, después de haber dado gracias al Señor. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. ¿Se da cuenta? Lo andaban buscando, ¿verdad? Para seguirle, pero no por la palabra, sino por las señales y los milagros y porque les dio de comer. Por eso Jesús, cuando los vio y sabía que ellos le andaban buscando, Jesús los vio y Él dijo, ustedes me buscan a mí solamente porque les he dado de comer y no por la palabra. ¿Por qué no buscan? Perdón. ¿Por qué no buscan el pan de arriba? ¿Verdad? ¿Por qué no ponen su mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra? Y hallando al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciaste. ¿Se da cuenta? Santo, aleluya. Ese es el problema de algunas personas, hermano, que buscan a Jesús solamente por el beneficio que Dios les pueda dar. En ciertas ocasiones yo he ido a orar en los hospitales, o algunas veces también personas que me han pedido oración porque están enfermos, y hubo una persona que me dijo, ¿será que puede orar usted por mí? Por favor, porque tengo una enfermedad y quiero que Dios me sane. Y yo le dije, claro que yo puedo orar por usted, pero le digo, ¿quiere usted aceptar al Señor Jesús como su Señor y Salvador? No, lo único que yo quiero es que Él me sane. Entonces le digo, no, usted necesita a Jesús primero para que Él le sane. Él en su misericordia puede sanarle, pero la gente lo que quiere es solamente recibir los beneficios que Dios le puede dar, pero a la hora de que cuando Dios le exige, ellos no quieren nada con la palabra. ¿Me entienden? No quieren hacerse responsables
de una vida digna delante del Señor, de vivir como Dios manda. No, ellos si se enferman quieren que Dios les sane. Si no tienen trabajo, quieren que Dios les dé trabajo. Si ellos quieren algún beneficio, pues quieren que, si se acuerdan ahí de Dios. Siempre la mayoría de personas, cuando están necesitados, la mayoría se acuerdan de Dios cuando están metidos en problemas. Una vez ya no tienen el problema, pasaron la dificultad, se alejan de Dios nuevamente. La mayoría de las personas son así. Porque a veces el hombre, hermano, es así. Solo busca su bienestar. O sea, si a cuántas de las personas hoy en día no se acuerdan de Dios. Si están bien, están prósperos, están bendecidos, tienen casa, tienen trabajo, tienen la refri llena, tienen dinero en el banco. La mayoría de personas es muy difícil que busque a Dios cuando están bendecidos. Pero cuando les viene una catástrofe, cuando están pasando por el desierto, entonces se acuerdan de Dios. Vea usted, aquí la gente se acordó de Jesús, decía, ¿a dónde está? ¿Por qué? Porque ellos miraban que Jesús tenía beneficio para ellos. Pero cuando Dios se dio cuenta de que ellos le buscaban solamente porque les había llenado el vientre, les dijo, ustedes me buscan a mí porque les he dado de comer. Oiga usted, qué tremendo va que le digan a uno así. Dios mío, imagínese usted que llegue a una casa y Dios le bendiga y entre, pase adelante y usted come ahí, cena y al otro día llega otra vez la persona y siempre llega a la hora de la cena. Imagínese, entonces ya usted empieza a sospechar, ya usted viene solo a cenar, cena y se va. Entonces, bueno, va por un beneficio y no va, hermano, por algo diferente, ¿verdad? Y aquí el Señor los encara. Oiga, qué triste va, o cómo se sentiría usted que le diga, usted me busca a mí solo porque necesita algo de mí. Oiga, eso es tremendo, que le diga, usted me busca a mí porque necesita algo de mí, pero de lo contrario, usted no me busca. Oiga, eso es tremendo. Y aquí el Señor se los dice, de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciaste. ¿A cuántas personas les dijo eso? Eran más de 5,000 personas. O sea, ¿cuánta gente no le siguió así? Y el Señor al verlo dijo, Dios mío, estos me siguen solamente por el pan. Por eso dice el Señor en el verso 27, ahí mismo en el capítulo 6, les dice, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que da vida eterna. Dice, permaneced, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. ¿Qué es lo que le está diciendo el Señor? Dice, trabajen, dice, pero no por lo que perece, sino que trabajen por su vida espiritual. Porque, hermano, ¿de qué sirve? La Biblia es clara cuando dice, ¿de qué sirve al hombre ganarse el mundo entero? Que tengamos riqueza, que tengamos beneficio, pero si nuestra vida espiritual está muerta, ¿de qué sirve? Si no oramos, ¿de qué sirve si no tenemos una relación con Dios? ¿De qué sirve, hermano? ¿De qué sirve que nosotros, aunque podamos estar bendecidos? Yo no estoy en contra de que Dios nos bendiga. Gloria a Dios. Qué bueno que Dios nos bendice, porque nos bendice. Pero cuando, hermano, el hombre, el ser humano, pone el amor a lo material, el amor al dinero, ahí es donde viene el fracaso del hombre. Porque se empiezan a alejar de Dios, no tienen una relación con Dios, no tienen un altar, una devoción con Dios, hermano. Ahí es donde viene el problema. Por eso Él les dice aquí, trabajen pero en lo espiritual, aprendan a buscar a Dios en las cosas, hermano, en lo bueno y en lo malo. No solamente cuando tengan necesidad de Dios, en lo bueno y en lo malo, búsquenlo, ámenlo, estén atentos a la voz de Dios. Pero la gente, hermano, ahí estaba como atenidos a de que si ellos tenían hambre, que el Señor les iba a llenar otra vez el vientre. Vean qué tremendo, ¿no? Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer? Dice,
para poner en práctica las obras de Dios. Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que ha enviado. Le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná, dice, en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Los fariseos le estaban diciendo a él que Moisés les había dado el maná a sus padres. Pero Jesús le está diciendo: el pan, el verdadero pan que Dios les da, el pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo. ¿Quién era? Jesús. Está hablando de la palabra de Dios, que la está poniendo como pan de vida. Porque si esta palabra nos hace falta a nosotros, hermano, entonces nuestro espíritu, hermano, no está alimentándose con la palabra. Una vez nosotros dejamos la palabra, dejamos de buscar a Dios, dejamos de alimentarnos con esta palabra. Eso es lo que el Señor se está refiriendo, que nos llenemos de este pan espiritual. Porque el maná, ciertamente en aquel tiempo les dio el maná, los alimentó en el desierto, pero ellos se aburrieron, ellos se cansaron del maná. Por eso aquellos dijeron: queremos carne, nos cansamos del maná, ya no queremos este maná, nos aburrió el maná. Pero el maná está simbolizando la palabra de Dios. La palabra no nos puede aburrir. El maná, hermano, es la palabra de Dios que nos alimenta el alma, nos alimenta el espíritu, el cual nos da vida y nos da vida eterna. Y el mismo Jesús está diciendo aquí que Él mismo es el maná. Él es el maná. Es que sin la palabra de Dios nosotros no podemos hacer nada. La palabra es Jesús, hermano. Él es la verdad. Él es la palabra que cobra vida en nosotros. Aleluya. Mire usted, ¿por qué la gente empezó a irse? Se empezó a ir porque Jesús los reprendió. Jesús les dijo a todos ellos, a Él no le importó si eran multitudes de personas que lo seguían. Él lo que quería era que ellos entendieran que la palabra que Él les daba, la corrección que les daba, Él les estaba enseñando el camino de santidad que tenían que seguir, que tenían que dejar sus malas obras, sus malas mañas. Eso era lo que Dios quería, que ellos entregaran su vida para que Él, hermano, ellos pudieran entender que la única y el único verdadero camino era Él. Por eso Jesús dijo: yo soy la verdad y la vida. Yo soy el camino. Yo soy la verdad y la vida. ¿Quién? Jesús. No había nadie más, no hay nadie más. Por eso Él les estaba diciendo: ¿por qué no se llenan mejor de Dios? ¿Por qué no buscan mejor las cosas de arriba que las cosas de abajo? Ustedes trabajan por lo material, les dice. Ustedes trabajan para acumular aquí en la tierra. No, mejor acumulen en el cielo. Mejor hagan tesoros en el cielo, donde el leorín no corrompe, hermano. Porque aquí les estaba hablando, hermano, de que ellos estaban fijándose solamente en lo material y no en lo espiritual. Y lo que Dios nos demanda a nosotros es buscar primeramente las cosas de arriba, dice el Señor. Aleluya. Amén, aleluya. Porque mire, hermano, yo he conocido muchas personas y gloria a Dios porque Dios los ha bendecido, tienen su negocio y viven bien materialmente hablando, y es bueno, gloria al Señor, y uno se alegra por eso. Pero el Señor nos demanda a nosotros más. O sea, dice el Señor: y en lo espiritual, ¿cómo estamos? Realmente, ¿cómo estamos? Usted ve los tiempos que estamos viviendo. ¿Será que los tiempos que estamos viviendo son tiempos, hermano, que ya, como muchos dicen, ya esto va a pasar, lo mejor está por venir? Lo mejor está por venir.
No sé si está mucho caliente, ¿no? ¿Está bien para ustedes? Gloria al Señor. Oiga, ¿usted cree que lo mejor está por venir? La Biblia dice que lo que estamos viviendo son principios de dolores. A nosotros nos tocó vivir los últimos tiempos. A nosotros nos tocó vivir, hermano, lo último ya. O sea, ¿cuándo nosotros nos íbamos a imaginar todo esto, hermano, de la tecnología? Todas estas enfermedades que están saliendo. Tantas cosas que nosotros miramos hoy en día y que lo estamos viviendo y que la palabra se está cumpliendo. O sea, lo último, los últimos días, hermano, de lo que estamos. Y ahí se levantan algunos diciendo, ya esto va a pasar. Ahorita yo estaba oyendo el 2021 que se levantan muchos, ¿verdad? Para dar una palabra de esperanza, una palabra para decir, ya todo esto va a pasar. El 21 será mejor. El 21 viene prosperidad, viene avivamiento, viene, hermano. Y cuando yo leo la Biblia, son principios de dolores. ¿O acaso usted piensa, hermano, que esto se va a mejorar? No, dice que después del COVID ya hay otra. Ya hay otra. Y que es peor. Sí, hermano, pero eso a nosotros no nos debe asustar como hijos de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros confiamos en Dios, hermano. Claro, nosotros como seres humanos quisiéramos que esto se mejorara. Claro, nosotros quisiéramos. Por eso que las naciones, por eso que la gente dice, ay, si ponen a tal hombre de presidente, se va a mejorar el país. No se va a mejorar nada, es mentira. Ay, ¿por qué no pone? ¿Por qué no sigue Trump? Esto se va a mejorar. No se va a mejorar. La Biblia es clara. Principio de dolores. Dice que cuando oigan todas estas señales, rumores de guerra, cuando oigan usted peste, hambre, guerra, huracanes, terremotos, es que la venida del Señor está por llegar, hermano. Esto no se va a componer. El mundo no se va a arreglar. Ya Cristo viene. En eso deberíamos de nosotros preocuparnos, en cómo está nuestra vida personal con Dios. Ahí es donde, pero hermano, estarse preocupando uno tanto por lo material y andar acumulando. No, hermano, el Señor dice que Él ya conoce nuestras necesidades. Él las conoce. Gloria al Señor. Y por eso que el Señor, yo creo que cuando les dijo a ellos, les habló hasta con tristeza. Digo, ustedes no me buscan a mí por la palabra, por estar escuchando la palabra. Ustedes me están buscando a mí porque les lleno el vientre. Les di de comer y ahora tienen hambre otra vez. Ahora quieren cena. Aleluya. Mire, hermano, el Señor es claro con nosotros. ¿Por qué no buscan las cosas de arriba? Aleluya. Por eso nosotros vemos que cuando ellos empezaron a ir, hermano, ellos empezaron a murmurar y decían, también que estaba todo, dijo, pero ahora nos está reprendiendo. Ahora, ¿y cómo Él sabe que lo andamos siguiendo? No, es que a Él no se le puede ocultar nada. Él sabe todo. Por eso dice, las palabras de Dios son palabras de vida eterna. Oiga, mire, se empezó a ir toda la gente, se empezó a ir. Dijo, no, ya no, porque nos reprendió. Por eso fue que Pedro llegó corriendo, los discípulos. Había gente que le seguía desde ya rato, desde que cuando empezó su ministerio. Y miraban aquellas señales, todo lo que él hacía. Parecía que estaba bien con ellos. Pero cuando el Señor empezaba a hablar la palabra y empezaba a señalarle y empezaba a escudriñar los corazones de ellos, sabía que dentro de los corazones de ellos estaba ahí algo que no iba conforme a la palabra de Dios. Por eso les decía, cambien sus actitudes, arrepiéntanse. Usted no ve que Juan el Bautista, cuando empezó su ministerio, dijo, arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Empezó Jesús el ministerio y dijo lo mismo, arrepentidos y convertidos. Hay gente que solamente se arrepiente, pero no se convierte. Y ese es el problema. Es como cuando le dice, usted quiere aceptar al Señor Jesús como su Señor y Salvador, o como su Salvador y Señor. Y muchos lo aceptan solo como Salvador, pero como Señor no. Es el problema. Porque cuando lo aceptan como Salvador, ellos viven como se les da la gana. Y no viven conforme, sometidos a su Señor. Porque cuando usted le dice, mi Señor, es que está sujeto a Él. Está sujeto a lo que Él demanda de nosotros. Vea usted.
Pero muchas de las personas solamente se arrepienten, pero no se convierten. Por eso vuelven a cometer el mismo pecado. Vuelven a cometer lo mismo. Porque no, hermano, ellos solamente se arrepienten, pero no se han convertido. Por eso el Señor nos demanda que nos convirtamos. O sea, que nos arrepintamos de corazón, pero que cambiemos nuestras actitudes, que cambiemos nuestra forma de vivir, que vivamos ya no conforme el mundo vive, que ya no vivamos como el viejo hombre, que ya no vivamos como el mundo corre, sino que vivamos conforme a la palabra de Dios. Eso es lo que Él nos demanda de nosotros. Y en este tiempo, hermano, que parece que a muchos la palabra les parece dura. ¿Sabe? Dura le cae a la carne. La carne, eso es duro. Ponga la carne a orar a las 3 de la mañana. Ay, Dios. A mí me ha pasado. ¿No le digo? Uno pone la alarma y solo así le hace. Y la apaga. Y ya no, porque ya uno propuso en su corazón levantarse a orar al Señor en la madrugada. Pero la carne no quiere, hermano. La carne no quiere. Esa carne es tremenda, hermano. Esa carne no quiere hacer las cosas del Espíritu. Por eso la Biblia nos habla bien claro que hay una guerra entre la carne y el Espíritu. Y si la carne domina el Espíritu, quiere decir que estamos muertos entonces. Porque si a la verdad el Espíritu está dispuesto, dice la Escritura. Está dispuesto para servirle al Señor. El Espíritu, hermano, está ansioso de la palabra. Tiene sed de la palabra. El Espíritu está dispuesto, pero esta carne no quiere, hermano. No quiere someterse. Esta carne es tremenda, hermano. Este es nuestro mayor enemigo, la carne. La carne se acomoda. La carne no quiere orar. La carne no quiere vigilar. La carne no quiere leer la palabra. La carne, hermano, cuesta, hermano. Hay que montarla a una carreta para que la lleven al culto, hermano. Hay que montarlo, hermano, y rogarle para que vayan a la iglesia. Rogarle. No, es porque es la carne. Pero dentro de usted está el Espíritu. Y el Espíritu está sediento para buscar las cosas de arriba, las cosas de Dios. El Espíritu de uno está sediento de la palabra de Dios, hermano. Pero esta gente no quería nada con la palabra. Lo que ellos querían era el beneficio de lo que Dios les podía dar. Pero cuando Dios los empezó a reprender, cuando Jesús les empezó a decir: por los milagros que yo hago me siguen, ustedes me siguen por los panes y por los peces, pero ustedes no quieren saber nada de la palabra. Porque cuando les digo su pecado, cuando les señalo la mala conducta que tienen, ustedes no quieren nada conmigo. Entonces, hermano, empezaron a irse. No, tan bueno que era Jesús, pero mejor me voy. Tan bueno que era el maestro. Aquí voy lleno de los panes y los peces, pero esa palabra que tiene el maestro, no, dijo. Tan bonito que predicaba, dijo. Tan bonito que estaba sus sermones, pero ahora con esa clase de mensaje que tiene Jesús, mejor nos vamos. Y los discípulos empezaron a ir. Hasta ellos mismos empezaron a ir. Mire, hermano, cuántos milagros vieron. Hermano, darle vista a los ciegos, andar caminando con Jesús y después dejarlo. Y después decir: no, qué dura esta palabra. Pero no se están dando cuenta que el hombre que está con ellos es el Hijo de Dios. ¿Quién había hecho esos milagros? ¿Quién podía andar caminando sobre el mar? ¿Quién podía haber multiplicado la comida? Y aún así no le pareció la palabra. No le pareció, hermano, la sana doctrina. No le pareció lo que Dios enseñaba. No, dijo: nos vamos. Ya no. Prefiero ir a trabajar. Dije, porque algunos ya habían dejado de trabajar. Sí, como Jesús les daba de comer. Digo, aquí está buena la cosa. Yo sigo a Jesús porque me da de comer. Tengo necesidad, pues Él suple todo. Pero cuando empezó Jesús a apretarlos, dijeron: no, nos vamos. Y los apóstoles, los discípulos, dijeron: nos vamos, vamos. ¿Por qué? Es que esa palabra no cabe en nosotros. De verdad, no les gusta la palabra. No, nos vamos, dijo. Yo me voy. Y vos también. Y tú también. Y usted también. Vámonos. Mire, hermano,
era multitud. Toda esa multitud se empezó a ir. Se empezó a ir. ¿Y por qué? Y aquel murmuro que había ahí. ¿Y por qué se van tantos días? Dice porque ellos estuvieron 3 días con Jesús oyendo la palabra. Y por eso Jesús les dio de comer. Y dijo, no quiero que se vayan así en el camino, dijo. Porque en el camino puedan algunos que se desmayen. Ahí habían niños, habían ancianos, habían mujeres. Y dijo, hace ya 3 días que esta multitud está conmigo. No quiero que se vayan así, dijo Jesús, porque en el camino se van a desmayar. O sea, los tenía en ayuno. Sí, en ayuno los tenía. Dijo, Dios mío, 3 días con Jesús en ayuno los tenía. Y por eso después dijo, bueno, vamos a entregar el ayuno. Dijo, vamos a darle de comer a esta gente porque ya para que se vayan para su casa. No vio que ahí empezó, dijo, vaya que se sienten, dijo, porque esta gente lea usted y usted va a encontrar que 3 días estuvieron con él y no habían comido. Y digo, si se van no los quiero mandar así, porque algunos van débiles, porque no han comido. Entonces les dio de comer, pero se dio cuenta que ellos estaban con él por los panes y los peces, porque les había llenado el vientre. Entonces, hermano, después de que esta gente vio todo lo que Jesús hizo, ¿cómo es posible que después digan, no, mejor me voy? ¿Cuánta gente? Bueno, yo conozco gente que llega a la iglesia por un milagro. Fíjense que he conocido supe de una persona que llegó a la iglesia porque su hijo estaba grave y empezó a orar y mire, se reconcilió con el Señor y tenía esa petición que sanara a su hijo porque estaba enfermo, grave. Y empezó a orar y a orar y a orar y a orar y a orar. Y el Señor no le respondía nada. Y seguía, se desesperó. ¿Sabe qué hizo esa mujer? Se fue a meter con el brujo. Porque Dios no le respondió. Entonces se fue a meter allá. Y el hermano, peor el asunto. Empeoró el asunto. ¿Por qué? Porque Dios conoce. Mire, la gente se desespera cuando Dios no le responde. Dios sigue siendo Dios. Amén. Él responda o no responda. Usted no puede irse para el mundo solo porque Dios no le respondió. Mire, Dios sigue siendo Dios, hermano. Él responde cuando Él quiere. Nosotros no podemos obligarlo. Nosotros no podemos apartarnos solamente porque no me ha respondido. Esta mujer, porque Dios no le respondió, se fue con el brujo. Y allá llegó el brujo a diciéndole que él lo iba a sanar en un 2x3. Si Dios no le respondió, imagina el brujo. El diablo dijo, yo te lo sano, hombre, le dijo el diablo. Que el Señor lo reprenda. Amén. Y allá, hermano, en serio, eso está tremendo, imagínense. Porque la gente se desespera. Hay gente que viene solamente porque quiere que Jesús le haga el milagro, pero no quieren nada con él. Por ejemplo, este mes de diciembre que pasó, ¿no ve que la gente celebra el nacimiento de Jesús? ¿Verdad? Que el mundo lo celebra, pero no aman su palabra. Aleluya. Y entonces, ¿cómo es que celebran el nacimiento de Jesús? Pero predíquenle la palabra, no la soportan. ¿Y cómo es que aman al niño Jesús y no aman la palabra de Jesús? ¿Verdad que como que hay una contrariedad? ¿Por qué? Porque la gente no quiere vivir conforme la palabra de Dios. Y ese es el problema, que la gente solamente quiere deleitarse, hermano, en lo que el mundo ofrece o en lo material. Pero cuando se trata de la palabra de Dios, de vivir conforme la palabra enseña, parece que no la soportan y mejor se va. Es el problema. Ahí va, mire, multitudes de gente iban. Nos vamos. ¿Te vas a quedar? No, yo me voy. Vámonos. ¿Por qué? Porque no soportaron la palabra que Jesús le empezó a dar. Y por eso era que iban. Hasta los discípulos hicieron una reunión. Venga, vamos a hablar aquí, dijeron. ¿Qué pasó? Queremos hablar. ¿Qué pasó? Nosotros nos vamos. ¿Por qué? Porque el mensaje que Jesús está dando es diferente, dijeron. Santo, aleluya. Porque el mensaje que Jesús les estaba dando lo confrontaba a uno. Hermano, hay momentos, miren, le voy a decir una cosa. Yo fui invitado allá en los Capellanes a un aniversario y invitaron a un predicador. Y ese predicador empezó a predicar, era un pastor.
hermano, y la palabra que estaba dando me estaba golpeando a mí. Y yo decía, a este alguien le contó, alguien le dijo algo. El pastor venía desde Washington, desde allá de Virginia, a predicar. Yo no lo conocía, y todo lo que estaba hablando me lo estaba diciendo a mí, me caía a mí. Y yo decía dentro de mí, alguien le dijo, y había una vocecita. Usted ve que en la caricatura aparece un diablito aquí y aparece un angelito aquí. Hermano, y algo por dentro me decía, alguien le contó, alguien le dijo, alguien le sopló. No, hermano, era Dios que estaba hablando, porque ese hombre no me conocía a mí. Era Dios que me estaba hablando a través de la palabra, aunque a mí no me gustaba. Es que a la carne no le gusta. No le gusta la carne. Oiga eso, oiga. Y sí, hermano, por eso es de que cuando Jesús aprieta el mensaje aquí, la gente no soportó la palabra. Ni los apóstoles, ni los discípulos que le seguían ahí, no soportaron la palabra. Hicieron una reunión. Queremos hablar. ¿Qué pasó? Reunámonos aquí. ¿Qué pasó? No queremos seguir más a Jesús. ¿Por qué? Por la clase de mensaje que tiene. Vámonos. Y empezó la gente a irse. Multitudes de regreso. Y mire, Pedro llegó y le dijo, maestro, quiero hablar contigo, ven. ¿Qué pasó? Todos se están yendo, le dijo. ¿Usted piensa que Jesús se preocupó? ¿Jesús se preocupó? No. Digo, ¿y? Es que Jesús no. Imagínense si esa era la iglesia de Jesús, 15,000 miembros en la iglesia, pero no querían la palabra. O sea, estaban acomodados, estaban siguiendo a Jesús por todas las señales y milagros, que era un beneficio tener a Jesús. Pero cuando se trataba de la conducta del ser humano, de poder vivir conforme la palabra que Él nos enseña, hermano, ahí es donde reventó esto. Es como cuando usted corrige a su hijo, ¿sí o no? Usted le dice, no toque ahí el enchufles porque lo va a agarrar. Y el niño, sí. ¿Qué hace usted? Le alza un poquito más la voz, ¿verdad? Que no toque, le estoy diciendo. Entonces, y el niño, sí. ¿Qué hace usted? ¿Verdad que como no entiende, qué hace? ¿Verdad que saca la correa? Saca algo para... ¿Por qué? ¿Por el bien de quién? De él, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si usted no lo corrige, ¿qué va a pasar? Se va a electrocutar ahí, ¿verdad? Y después va a ser peor el daño. Lo va a tener que llevar al hospital, qué sé yo, ¿verdad? Pero es por el bien. Entonces Jesús, por el bien de nosotros, nos corrige. Amén, amén. Eso es así. Dice que Él castiga, ¿verdad? Disciplina y azota a todo aquel que tiene por hijo. O sea, si somos hijos, vamos a recibir la disciplina de parte del Señor. Y porque Él nos ama, dice. Primero dice que como Él nos ama y como somos hijos de Él, entonces Él nos aplica a nosotros la disciplina, la corrección, porque nos ama. Por eso es que el Señor actúa con nosotros, porque Él no quiere que nos perdamos. Por eso dice, hermano, predique de amor, por favor. Amor. ¿Y qué más amor que la corrección, hermano? Mire, si su hijo sigue haciendo eso, amor, usted le dice, deje ahí, no toque ahí, amor, y usted no corrige, ¿qué va a pasar? Se va a electrocutar por tanto amor que le da a usted. Sí, pero le va a hacer un daño, ¿sí o no? Amor, usted no hace nada, amor. Se va a golpear ahí, amor, pero no hace nada. Y con esa palabrita menos todavía. Entonces, amor es corrección. Y Dios a todo aquel que ama y tiene por hijo, lo corrige, lo azota y lo disciplina. Pero aquel que no acepta la disciplina, ahí está más duro. Eso está duro, hermano, ¿verdad? En Hebreos dice que todo aquel que no acepta la disciplina, el Señor lo tiene como un bastardo. Eso se oye duro, pero es la palabra del Señor. Por eso nosotros tenemos que entender
que todo lo que Dios quiere hacer con nosotros es que nos salvemos. Es que cuidemos nuestra salvación, que no la perdamos, que vivamos para Él, que no vivamos como el mundo vive, que no busquemos solamente los beneficios que Dios nos pueda dar, sino que lo busquemos a Él porque le amamos, porque amamos su palabra, porque amamos lo que Él ha hecho en nosotros, amamos a Dios sobre todas las cosas. Amén, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Pero vea, hubo uno que llegó, que fue Pedro. Maestro, todos se están yendo, le dijo. Ay, Dios mío, tan buena que estaba la iglesia, teníamos muchos miembros, dice, pero todos se están yendo por esa clase de mensaje que tienen. Cámbielo. Pedro diciéndole al maestro, se están yendo, porque llegó como quien dice, cambia el mensaje, maestro, no está viendo que se están yendo. Ay, Pedro queriendo corregir a Jesús, al Hijo de Dios, a Emmanuel, Dios con nosotros, diciéndole, cambia el mensaje. En pocas palabras le dijo, mire, por esa clase de mensaje que usted tiene, la gente se está yendo, le dijo. Se nos están yendo los miembros, le dijo. Y le dijo el maestro, ay, Pedro, si supieras de dónde vengo yo, si supieras de dónde vengo yo. Imagínense. ¿Qué le quiso dar a entender? Yo no soy de esta tierra, Pedrito. Y digo, esta palabra no es de la tierra. Este evangelio no es de esta tierra. Esto viene del cielo. Esto es palabra de Dios. Palabra del cielo. Vea usted, Pedro, si supieras de dónde vengo yo. Qué tremendo que le diga, bájele al mensaje, hermano. Jesús, muy duro predica a usted. La verdad, miren, toda la gente ofendida va. Santo. ¿Y por qué van ofendidos? Porque les dije hartar, les dije comer. Y fíjense que en otra traducción, en la Biblia Reina Valera de 1909, dice, les di de hartar, dice. No dice, aquí esta Biblia es un poquito más aguadita. Pero en la Biblia de la traducción de la misma Reina Valera, la 1909, dice, porque a ustedes les he dado de hartar, por eso que ustedes me siguen, les digo. Y oír una palabra así, hermano, es como que a usted le inviten a comer, le inviten a comer allá y usted vino porque le di de hartar. Imagínese que le digan a uno así, Dios mío. Eso se oye fuerte, ¿sí o no? Pero así les dijo Jesús. Les di de comer, les llené el vientre, y ustedes vinieron porque yo los iba a invitar. Imagínense que les diga así. O sea, eso es fuerte. Pero ahí esta gente se regresó, se fueron. O sea, de nada les sirvió estar 3 días con él en ayuno. ¿De qué les sirvió estar ahí? Si después dije, no, esta palabra yo mejor me voy. Y ahí estuvieron en esos 3 días recibiendo la palabra, enseñándoles, ¿verdad? Que se afirmaran. Pero no, ellos siguieron porque ahí va Jesús complaciendo sus necesidades. Pero ellos no querían cambiar sus actitudes, no querían cambiar la forma de vida que llevaban, hermano. Entonces Pedro le dice, maestro, todos se están yendo. Cambia el mensaje para que la gente se quede. Si la gente se queda con un mensaje donde no se confronta la actitud del ser humano, hermano, porque lo que queremos es salvarnos. O sea, ¿de qué sirve estar en el evangelio si no cambiamos nuestras actitudes, si no cambiamos nuestra forma de vivir, si no tenemos una relación con Dios? ¿De qué sirve todo el esfuerzo entonces que viene haciendo usted de decirse ser cristiano y a la final cuando suene la trompeta se quedó? Cuando suene, y está a punto de sonar, con todo lo que yo estoy viendo que ya todo está cumplido, esto le queda muy poco ya. Y lo que hemos visto, no, eso no es nada lo que viene. Estos profetas charlatanes que se han levantado, que dicen que todo va a estar bien en este 2021, eso es mentira. Lo que viene, hermano, es peor. Esto se está poniendo peor, hermano. Entonces, aquí vemos nosotros
que Pedro le dice: maestro. Entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Mire, se regresaron, se fueron. ¿De dónde los había sacado? De la pesca, habían dejado todo por seguir a Jesús. Decidieron volver a lo mismo. Decidieron volver a lo mismo. Muchos, aquí dice la escritura, en el versículo 66, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él, lo abandonaron. ¿Por qué lo abandonaron? Por el mensaje, por la palabra. Por eso lo dejaron, porque no soportaron la palabra. Y dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? ¿Se quieren ir? O sea, los pocos que le quedaban. Porque miren, si esa multitud, que era como de 15,000 personas, se fueron la mayoría, todos se fueron, y solo habían unos cuantos poquitos que se quedaron, les dijo Jesús: ¿ustedes también se quieren ir? Y ellos quedaron como así como están ustedes. ¿Ustedes se quieren ir también? Les dijo. Y ellos pensaron, pero dijo: maestro, dijo Pedro, todos están yendo. Y también dijo: ¿también te quieres ir, Pedro? Como quien dice: no, Pedrito, no te vayas, no me dejes solo, no me dejen solo. Jesús no rogó a nadie. Jesús no rogó a nadie. Jesús: se quieren ir. Bueno, ¿qué voy a hacer yo? Quieren irse, vayan, se les dijo. Pero oiga, cuando Pedro le dice a los, yo creo, me imagino que habían hecho una reunión y habían dicho: dejemos solo a Jesús, ya no sigamos. Iban, yo creo que ya iban de camino, porque Jesús les dijo: ¿se quieren ir acaso ustedes también? Bueno, y algunos de sus discípulos se fueron, dice, iban en camino, y a medio camino se acordó Pedro de todos los milagros que había hecho. Se acordaron ellos de que caminó sobre el mar. Se acordaron ellos de que Jesús levantaba muertos. Se acordaron aquellos de que le dio vista a los ciegos. Es increíble. Yo decía: pero yo siento como un vacío ahora que lo estoy dejando. Yo siento que no voy a poder seguir adelante. Regresar otra vez a la pesca. Regresar de donde Él me sacó. Ahorita que voy regresando otra vez a lo que hacía antes. Y parece que me siento como vacío. Siento que estoy perdiendo algo. Por eso Pedro corrió y regresó. Le dijo: ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? ¿A dónde vamos? ¿Para qué nos vamos? ¿A dónde vamos a ir si solamente Él tiene palabras de vida eterna que llena nuestra alma, que llena nuestra vida? ¿A dónde iremos? No tenemos lugar a dónde ir. Únicamente podemos estar llenos, pero con la palabra del Señor, hermano. ¿A dónde iremos? ¿A quién iremos? ¿No ve que la gente se regresa? Mire, gente que ha estado descarriada, ¿a dónde está? Él tiene un vacío. La gente que ha conocido al Señor tiene un vacío. Aquellos que han conocido a Dios tienen un vacío. Por eso se refugian en el alcohol. Y el alcohol lo que les da, hermano, una alegría pasajera. Aquellos que se refugian en la droga, en la marihuana, pueden fumarse la marihuana que quieran, pero cuando les pasa el efecto, vuelven a la realidad. Les hace falta algo. Les hace falta la palabra que un día oyeron. ¿A dónde iremos? El hombre no puede irse a ningún lado. Pueden refugiarse en algún centro, hermano, de rehabilitación. Pueden irse a una discoteca a refugiarse allá, pero ahí no van a encontrar lo que van a encontrar en la palabra. No van a encontrar lo que Dios les puede dar, hermano. Por eso Pedro dijo y regresó: ¿a dónde iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Hermano, ¿a dónde vamos a ir? ¿A quién iremos? ¿A dónde? Usted puede ir con el psicólogo.
Usted puede ir a quejarse con el doctor lo que le duele. No, hermano, no es como venir a los pies de Cristo y decir: aquí estoy, maestro, porque la palabra de Él no es una palabra muerta. Esa palabra cobra vida en nosotros. Mire que Pedro reaccionó y dijo: ¿a dónde iremos? ¿A quién iremos? O sea, ¿a dónde iremos? Mire, si Jesús no está con nosotros, si no tenemos a Cristo, si no lo tenemos a Él, no somos nada. ¿Para dónde vamos? Si Él no está con nosotros, ¿para dónde vamos, hermano? Si Él no está con nosotros, ¿a quién iremos? ¿A quién? ¿En dónde nos vamos a refugiar si Él no está con nosotros? Por eso Pedro entendió y dijo: ¿a quién iremos? Aunque la palabra es dura, aunque la palabra es fuerte, aunque la palabra golpea, pero esa palabra nos da vida eterna. Sí, hermano, Pedro entendió, dijo: por más fuerte y por más dura que sea la palabra, esa palabra es la que necesita esta carne para que cambie. Esa palabra es la que necesitamos para que entendamos, hermano, que solamente la palabra nos puede cambiar. Nosotros podemos buscar o refugiarnos en algún psicólogo, hermano. Yo tuve muchos psicólogos, demasiado, porque yo me alejé yo me alejé del Señor. Yo era un descarriado por 20 años. Estuve con médicos psiquiatras que me daban medicina, buscando, ¿sabe qué? Buscaba yo paz. Paz buscaba yo, pero no encontraba paz. ¿A quién iremos? Me iba a refugiar con el psicólogo y lo que hacía era: desde niño, ¿qué te pasó? ¿Y qué te hicieron tus padres? A ver, dibuja un dibujo aquí. A ver, toma mejor esta pastilla. Y solo me ponían a dormir. Me tuvieron en centros de rehabilitación para que me rehabilitara, pero no pasaba nada. ¿A quién iremos? Hermano, me estaba hasta en un manicomio estaba, donde me daban pastillas para descansar, para dormir, porque me estaba quedando loco. ¿A quién iremos? Desesperado, buscando solución para mi vida, hermano, y no lo encontraba. No encontraba solución. ¿A quién iremos? Entraba, hermano, a terapia para que me hablaran los psicólogos, para que me hablaran y me dijeran lo que tenía, pero nada de lo que yo buscaba hacía efecto hasta que vine a los pies de Cristo. ¿A quién iremos? ¿A dónde iremos? ¿A dónde va a ir el hombre? ¿No ve que el hombre se refugia en los placeres de esta vida, de este mundo, lo que ofrece el mundo? Y usted sabe que ese vacío no lo puede llenar nadie, porque nosotros no fuimos creados para eso. La Biblia dice que nosotros fuimos creados para gloria de su alabanza. Por eso es que nosotros no podemos encontrar esa llenura. Lo que el alma necesita es la palabra de Dios, la que nos confronta, la que nos habla, la que nos dice cómo vivir delante del Señor, hermano. Esta palabra cobra vida en nosotros. Jesús dijo: yo soy el pan de vida. Esta palabra no es muerta, hermano. Esta palabra, cuando nosotros la escuchamos, cobra vida en nosotros. Oiga usted, ¿cuánto tiempo nos queda? En estos tiempos que estamos viviendo, vea usted que Pedro le dice: maestro, ya ellos ya se iban, habían abandonado a Cristo. Por más que quieran, no abandone a esos. Yo le he dicho en ciertas ocasiones a muchos, le digo: sabe que el mayor testimonio que puede dar un hombre no es que venga del mundo y que haya sido pandillero, asesino, violador, ladrón, de todo. El mayor testimonio que puede dar un ser humano, un hombre de Dios, es que vinieron las pruebas, vinieron las luchas, vinieron las ofertas del mundo, la tentación, pero nunca se apartó de Dios.
que a pesar de las pruebas y de tantas ofertas del mundo para atraparlo en el mundo, mire, el mayor testimonio es decir: yo nunca me aparté del Señor, no conozco el mundo. Vinieron las ofertas, pero me quedé firme, no hice caso a ninguna oferta del mundo. Eso es lo que uno tiene que tener en mente, que no nos apartemos ni a izquierda ni a derecha, que digamos: ¿a dónde iremos? ¿A quién iremos? Si solamente Él tiene palabra de vida eterna, hermano. Por más que el hombre busque, por más que el hombre quiera refugiarse en algún otro lugar, no va a encontrar nada hasta que llegue a Cristo, hasta que abra su corazón y deje que Cristo entre en su corazón. Póngase en pie. Gracias, Señor, por tu palabra esta hora. Te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno. Gracias, Señor, porque hasta aquí nos has ayudado, Señor. Tu palabra cobra vida en nosotros, Señor, en aquellos que te necesitan igual que nosotros. Reconocemos que sin ti no podemos hacer nada, Dios amado. Ayúdanos, Dios. Angustiado y afligido, aleluya, hasta la muerte. ¿A dónde iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna, Señor. De su trono hasta el pesebre. Tu palabra del pesebre al Calvario, cobre vida en nosotros, Dios amado. Calvario a mí. Tú eres el Rey de Reyes y Señor de señores. Y sobre que me da la paz, sangre que me purifica, y sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Despreciado y desechado, el varón de dolor. Gracias, Señor. Él sufrió Aquí está tu hasta pueblo, la Señor. muerte. Yo te pido por cada familia, Dios, Fue herido, por cada uno de aquellos, Señor, que está pasando por dificultades, Señor. En esta hora, Dios, que tu mano poderosa, Señor, toque la vida de Alexander, que está en el hospital, Señor. Levántalo. Oh Dios, hágase tu voluntad sobre la vida de él, Padre. Te pido por toda su familia, Dios amado, por todos aquellos que están pasando dificultad. Reconocemos, Señor, que tú eres el único, el que tiene palabras de vida eterna. Tú eres el único que puede darnos, Señor, la paz, y no esa paz que el mundo da como tú la das. Tú eres el único que puede darnos vida eterna. Tú eres el único, aunque tu palabra sea dura. Sangre que me Gracias, redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Sangre que me redime. Gracias, Señor, por esa sangre preciosa. La sangre de Jesús. Gracias, Cristo, te adoramos, Señor. Gracias, Rey de Reyes, Señor de señores. Dios les bendiga, hermanos. Damos gracias a Dios por su palabra. Así vamos a dejar el tiempo con nuestra hermana Marlene, que está encargada de